Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Un saludo más acá en su programa Conversando desde el agro. Desde esta su casa, el Colegio Agropecuario San Carlos y por nuestra emisora Radio Santa Clara. Hoy un tema que casi todos los años tocamos acá, así que damos la bienvenida al profesor Javier, a nuestra estudiante Ángela, para que les cuenten un poquito a nuestros radioescuchas algunas experiencias interesantes que hemos hecho en el campo de los intercambios internacionales. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Javi. Yo no sé, ya perdí la cuenta de cuántos años tenemos de actividades de intercambio. Empezamos con uno, luego alguna gente venía, se consolidó el viaje o el intercambio a Estados Unidos, ya tenemos intercambio a Argentina. ¿Cómo ha sido a lo largo de estos años esa experiencia de los intercambios? Vea, nosotros, Juanca, desde el 2017 estamos con el programa de intercambio a Estados Unidos. Entonces haga números, ¿verdad? Ya son más de 10. Vamos a cumplir. Ya vamos a cumplir 10, sí. Vamos a cumplir 10 años. Todo cambia y es maravilloso. El programa de intercambio empezó así como tímido, ¿verdad? Vamos a ver. Y siempre me gusta decirlo, fue por inquietud de estudiantes. Un grupo de estudiantes se acercó a mí y me dijo, profe, queremos hacer un intercambio. Y entonces hice las gestiones y empezamos. Empezó muy bien y se ha mantenido a través del tiempo. Yo soy apasionado de esta actividad, porque siempre cuando los padres de familia me preguntan, profe, ¿y qué hacen? ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que sí les puedo decir con total certeza es, lo que sí va a suceder y vamos a hacer es que su hijo va a irse yendo uno y va a volverse siendo otro. Y así es definitivamente. Por un montón de cosas que ya hemos hablado de Ciudadano Global y otras, ¿verdad? Y otras actividades que ellos logran hacer allá por su cuenta, que hacen que se desenvuelvan en otro idioma y sin los papás, que es muy importante. Claro, porque da un nivel de independencia grandísimo. Tenemos a Ángela, una estudiante de nuestro colegio que participó en el último intercambio. ¿Era, Ángela, tu primera experiencia fuera del país o ya habías salido con tus papás? No, sí, ya había salido antes con mis papás, pero era la primera vez sola. ¿Cómo se siente eso? Porque cuando uno viaja con los papás, papi y mami se encargan del pasaporte, de los gastos, de la comida, hasta del equipaje, ¿verdad? Ajá. Y esta vez era responsabilidad tuya todo eso. Sí, era completamente nuevo porque yo tenía que aprender a andar mi pasaporte, más que ahora son 2 pasaportes, entonces tenía que aprender a andarlos y no perderlos, a saber cómo administrar mi plata y en qué podía gastar, en qué no, saber qué días podía gastar, porque había días que yo decía, bueno, quiero gastar todo esto en unas tenis, pero no puedo porque tengo también que comprarme otras cosas y ahorrar un poquito, entonces sí, puedo. Ángela, 2 cosas. Hoy los chicos tienen mucha información, gracias a Dios. Supongo que pudiste saber hacia qué estado iban, cómo iba a ser el clima. ¿Podías investigar antes de hacia dónde ibas a hacer tu intercambio? Sí, porque ellos nos decían más o menos, no nos dijeron al inicio como la ciudad exacta, pero sí nos dijeron un alrededor. Entonces nos dijeron al inicio Jackson, entonces yo investigué la temperatura de Jackson y qué iba a poder utilizar, qué ropa tenía que llevar y todo eso. Te tocó ya estos inicios de esta época muy fría, ¿verdad? Que sí, estamos teniendo. Sí. Para nosotros los que estamos así en el sector tropical, calientito, húmedo, esa es una experiencia diferente para todos. Sí, totalmente. A nosotros nos tocó un cambio de clima que ni siquiera ya estaban acostumbrados, porque fue esta ola de frío que entró a Estados Unidos y eran fríos que nos cancelaban las clases algunos días porque era extremadamente frío. Se presenta a muy corta edad, en el caso tuyo, la opción no solo de hacer un viaje, sino ver cómo se comporta todo el sistema
un aeropuerto, el paso por migración, qué puedo llevar en el equipaje, qué no puedo llevar, o sea, cómo fue todo ese proceso, porque aunque uno no crea, uno está aprendiendo mucho ahí, en esa parte. Sí, fue muy, no voy a decir raro, pero sí diferente, porque yo nunca había ido a Estados Unidos, entonces sí era como ese miedo de que la migración allá es completamente diferente a los otros países donde yo había ido, y el aeropuerto de Chicago, que fue donde llegamos, es muy grande. Es gigante. Es gigante. Entonces sí fue así como, yo estaba como perdida y aquel montón de gente, entonces yo buscando siempre a Javi, al grupo, y entonces sí fue muy... Una de las ciudades para mí más hermosas. Si a mí me dicen cuál ciudad quieres repetir, estuve en Chicago en el 2017, definitivamente, por mucho siempre va a ser Chicago. Luego Washington. Hemos tenido, a través de Javi, ha tenido la experiencia de llevar estudiantes a diferentes lugares. Cada lugar, cada ciudad tiene esas características, ¿verdad?, que lo hacen único. ¿Qué es lo que más recordás lindo de esa ciudad? Uy, todo. Yo diría que a mí me encantó el edificio donde fuimos a hacer, no sé cómo se llamará. El Tilt. El edificio era Hancock Tower. Ajá. Yo pensaba que yo no lo iba a hacer porque estaba a 190 y algo de pisos, creo que eran, y era ver así para abajo, pero fue increíble, la verdad. Ese es el que tiene el piso completamente transparente. Ajá. Pero la actividad que ellos hicieron es la que Ángela describe. Es una ventana que tiene unos pistones y la ventana se abre. Y entonces usted siente que se va a caer a la carretera que está 90 pisos abajo. Entonces es una sensación bastante peculiar que uno no está acostumbrado, jamás. Pero sí lo hiciste, ¿verdad? Sí, estuvo muy bien. Esa sensación hermosa que tiene Chicago como ciudad de los vientos y los canales y los ríos entrando, los puentes que cruzan, la infraestructura. Sí sabes que la mayoría de las universidades que estudian arquitectura hacen viajes a la ciudad de Chicago por los tipos de edificios que existen en esa parte. Y bueno, eso fue una experiencia bellísima. La otra experiencia que siempre rescatamos, ¿verdad?, de los intercambios es las relaciones con chicos y chicas de tu edad en sistemas educativos. A veces parecieran muy similares, pero con unas grandes diferencias. ¿Cómo fue la experiencia de esa interacción con otros estudiantes, verdad? Fue muy raro. Bueno, no raro, sino extraño, diferente. Porque mi hermana tenía mi misma edad, pero allá las costumbres sí son muy raras. Entonces todo de que ella no se relacionaba con su familia ni nada de eso, era muy extraño y era muy tímida ella, entonces yo tenía que buscar más convivir con ella. Pero sí, además la barrera de lenguaje no me afectó tanto porque yo más o menos sé inglés, pero sí es complicado poder comunicarse bien. ¿Compartías habitación con tu hermana? No, es que quiero hacer una aclaración ahí. Cuando Ángela dice hermana y vea la relación, es la muchacha joven que la hospedó en Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Yo le digo a mi hermana de intercambio. Por eso es. Entonces alguna gente puede pensar, es que se llevó a la hermana de aquí. No, es su hermana estadounidense, porque así tratamos de hacer esa conexión y esa relación más amena. Ellos son, en Estados Unidos, los papás de Ángela y la hermana de Ángela. Así es. ¿Verdad? Sí. Pero creo que ese ha sido uno de los valores agregados que ha tenido el intercambio del colegio, porque sí logran estrechar ese vínculo familiar, ¿verdad? Como algunos tuvimos la experiencia de tenerlo, y es tan cercano, ¿verdad? Como para decir mis papás de intercambio. Sí. Claro. Ahora, no compartías habitación. No compartí habitación. Sí, porque a mí me tocaba compartir habitación con mis dos hermanos de intercambio. Mi hermana de intercambio estaba en la habitación de al lado, pero las dos habitaciones estaban encima. Era una casa de 2 plantas de madera, encima de la de los papás. Entonces, de vez en cuando digamos, ya no hagan más ruido, ¿verdad? Es una experiencia hermosa tener ese tipo de cosas. ¿Tuvieron la oportunidad de visitar colegios y ver clases? Sí, yo me quedaba en otro colegio diferente a los que se quedaban el resto de mi grupo, pero igual los veía. Yo estaba en el colegio Grafton, era un colegio público, el Kenneth Moraine era privado, y solo tuve la oportunidad de ir a clases al colegio de Kenneth Moraine porque en Grafton estaban en exámenes.
pero la experiencia sí es completamente diferente. Yo a mis papás de intercambio les decía que el Kettle Moraine parecía un hospital, porque era todo blanco y estaba encerrado, no tenían alfombra, no tenían nada, pero este tiene la peculiaridad de que es El luterano. luterano. Entonces ellos todos los días llegan y tienen que ir como a una capilla y ahí hacen una oración. No es una oración, sino como una reflexión tal vez de un profesor. Y en el almuerzo fue muy gracioso porque yo estaba almorzando y tienen 20 minutos para almorzar nada más. Wow. Y yo me levanté porque todos se levantaron y yo pensé que ya nos íbamos a ir y empezaron a un profesor, me acuerdo que era el profesor de matemáticas, llegó a hacer una oración y ya luego de la oración ya se podían ir. Entonces sí tienen eso como de que son muy religiosos. Claro. Qué increíble que es la mente, porque cuando dijiste 20 minutos de almorzar, inmediatamente mi cerebro hizo un déjà vu y vi la cajita de leche, Sí. las vainicas en salsa blanca, una proteína y nada más. No, es interesante, ¿no? Ver cómo tenemos la oportunidad de darnos cuenta, bueno, que en todas las partes del mundo las culturas, los chicos están evolucionando en formas diferentes, independientemente incluso de la religión. A mí también me tocó una familia luterana y los sábados, que era cuando íbamos a los oficios, incluían para todos los chicos o incluían lo que era como un catecismo o algo, una experiencia en esa parte. ¿Qué tuviste alguna, digamos, clase formal de matemática, de estudios sociales que te llamara la atención? Sí, la primera clase que tuve fue música. Yo como música me esperaba algo como acá y no, es completamente diferente. Ahí todos tienen un instrumento y todos lo tocan súper bien. Es así, parece una banda real y no, es solamente una clase de música. Pero mi hermana de ese momento, porque nos dieron una hermana diferente a los que no éramos de ese colegio, ella tocaba marimba. Yo pensé que ellos no tenían marimba, pero sí tienen. Y aquello sonaba increíble y todos se sabían las canciones perfecto y sonaba precioso. Y tuve una clase también de física, creo. Ellos lo dicen AP Physics o algo así. Y es una clase de colegio. PE, Ajá. Physical Education. No. No, de physics, física mate. Ajá, Sí. sí, pero es de universidad, Ajá. entonces es mucho más avanzada y ese día tenían un test y entonces sí era muy diferente ver como... Yo ya había visto eso acá, pero yo no me acordaba nada de eso, entonces sí era muy diferente. Es interesante el valor también que le dan, todas las materias son importantes, pero la parte de historia, nosotros llamamos estudios sociales, pero el valor histórico que significa en las escuelas norteamericanas, ¿verdad? Porque para ellos toda la parte de la colonización, la parte del oeste, de la revolución industrial, para ellos toda esa parte, porque es importante para los chicos mucho conocer la historia, incluso de la formación de los Estados Unidos. Y en comidas, ¿verdad? Que ese es el gran dilema siempre. Oye uno a los chicos decir, uy, ya yo quiero pinto, ese tipo de cosas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo pienso que a mí me fue bastante bien con mi familia porque mi mamá ya había hospedado otros 4 estudiantes de acá, entonces ella ya más o menos sabía cómo tenía que ser, pero la comida sí es un choque completamente diferente, más que todo el desayuno. El desayuno, yo no desayunaba ningún día, entonces yo ya el último día yo ya era así como ya ocupo gallo pinto, ocupo algo, porque cuando desayunaba eran waffles y waffles congelados con sirope de maple y ya, eso era todo. Y el papá, la mamá y las hermanas no desayunaban nada. Wow. Y en el almuerzo era un sándwich. Y mi hermana yo creo que ni siquiera llevaba sándwich, era como pura fruta y ya. Claro. Entonces sí era muy loco. Se ha modificado muchísimo también. Bueno, también se trabaja mucho los temas de buena nutrición y problemas de obesidad en toda esta parte. Bueno, la experiencia además es sin papás, ¿verdad? Entonces ahí entra un grado porque conozco muy bien el programa y el profe Javi les dice, bueno, pidan ustedes, tomen su responsabilidad. ¿Cómo te sentiste a tan corta edad decir, bueno, me tengo que cuidar yo de todo? Aquí hablamos abrigarse bien, salir, llevar mis documentos, llevar todo. ¿Cómo fue esa experiencia de tomar tanta responsabilidad a corta edad y en un país?
A mí me gustó mucho, la verdad. Yo le contaba a mi mamá que yo me sentía como un pajarito, así como libre, que yo podía ir y yo sabía que yo podía ir a donde yo quisiera sin tener que preguntarle a nadie. Obviamente yo me cuidaba y los abrigos y todo eso, pero sí yo me sentía como muy libre, así sin la presión de que mis papás estaban ahí o algo así. Es impresionante, Javi, porque ahorita que decís cuidarse y los abrigos, creo que en todos los años, gracias a Dios, no hemos tenido casi ni un resfrío, ¿verdad? Sí, sí, por dicha, y sí, uno que otro que intenta creer que puede aguantar el frío del invierno de Estados Unidos. Uh-huh. Pero no, es muy corto. La realidad le dice, no, abríguese bien. Y entonces lo hacen por cuenta propia, que eso es muy importante. Pero como usted dice, nunca hemos tenido nadie que venga así como terriblemente enfermo. Es tan importante esto porque obviamente una bebé que nace en Estados Unidos, usted lo ve desde muy corta edad. Antes de salir se pone los guantes, se pone el gorro, sabe la importancia de protegerse los oídos, y a eso un niño por tantos años lo va adquiriendo, pero uno tiene que tener esa costumbre, no salga, abríguese bien. Claro. A mí me pasó salir con el cabello mojado y había temperatura a punto de congelación, horrible. O sea, todo ese tipo de cuestiones y experiencias son muy importantes. ¿Cómo te fue con el idioma? ¿Verdad? Yo sé que no te cuesta, pero ya cuando uno siente que va preparado, pero cuando le toca enfrentarlo, siempre... Sí. El primer día que yo llegué, bueno, ya en Chicago no estábamos con la familia, entonces normal. Cuando ya llegué con la familia, yo le decía a mis papás que yo no sabía por qué no me salían las palabras. Y yo decía, aquí me es muy fácil hablar, pero cuando yo llegaba allá era así como, no sabía conjugar, no sabía hacer nada, entonces yo quedé así como... Yo no sabía qué hacer y ya conforme hablaba con ellos y todo, ya iba fluyendo, pero sí habían algunas palabras que yo les decía, espéreme que tengo que traducirlo porque no sé cómo se dice. Claro. Anécdota muy difícil cuando estaba ya en el colegio. Yo sabía dónde quedaba el baño, qué tenía que hacer y todo, pero no me salía la frase que me diera para decirle a la teacher que me diera permiso de ir al baño. Uy, yo le ponía atención a los otros compañeros cuando lo hacían, pero siempre nos pasa. Javi, vamos para 10 años del proyecto, muchas ciudades, también ya quedan allá familias que han recibido 2 y 3 estudiantes nuestros en varios años, pero también docentes, ¿verdad? ¿Cómo ha sido los comentarios de los docentes que nos reciben allá o de los directores o directoras que nos reciben? Juanca, me gusta mucho esa pregunta, pero quiero empezar recordándole y a todos los que nos escuchan que ya hemos visitado 4 estados. Hemos ido a Minnesota, a Ohio, a Wisconsin y a Washington, D.C. Es maravilloso el recorrido que hemos hecho. Pero puntualmente a esta pregunta suya me gusta mucho porque los profesores en general que nos reciben y las familias, los comentarios que yo tengo son: ese estudiante o ese muchacho, esa muchacha ha sido maravilloso. Wow. Siempre hablan bien de los chiquillos. Nunca he tenido quejas. Cuando han habido situaciones han sido por problemas en traducción, tal vez, ¿verdad? El muchacho no supo cómo decir algo, los papás no entendieron, pero en general nos dicen, genial, estos muchachos han sido criados de una manera excepcional. Y yo me siento muy orgulloso cada vez que voy. Por supuesto que sí, además de que la responsabilidad es enorme. De vuelvo otra vez a dar la vuelta, son casi 10 años de estar pendiente de los chicos, de las chicas, aunque ellos no lo sepan, pero uno está encima de si llevan los pasaportes, todo ese tipo de logística que es importantísima llevarla. Además de lo que se aprende, está la parte de intercambio cultural, porque nos convertimos no solo en embajadores del Colegio Agropecuario o embajadoras del Colegio Agropecuario, sino embajadoras de Costa Rica. ¿Cómo fue eso? Te preguntaban dónde quedaba Costa Rica, qué hacían, cómo era el clima. Así, era muy loco. Mi hermana, bueno, la hermana mayor, yo iba en el carro con ella y llegó y me preguntó y me dice, ¿usted vive en la jungla? y yo le dije, bueno,
no en la jungla, pero... Y yo le iba diciendo que tenemos vacas, que todo eso, y ella se quedaba así como, ¿en serio? Entonces es así muy loco porque ellos se imaginan Costa Rica muy jungla. Y algo muy gracioso es que mi papá, él era muy... No sé cómo decirlo, pero él creía que nosotros no teníamos nada. Entonces ellos tenían secadora y me preguntaron que si en mi casa teníamos secadora. Yo le dije que en mi casa no teníamos secadora y me empezaron a explicar qué era una secadora y cómo funcionaba una secadora. Sí. Y yo les decía, no, en Costa Rica sí hay, nada más que en mi casa no tenemos. E igual con los juegos de bolos. Ellos me dijeron que podíamos ir a jugar bolos y yo les dije que yo nunca había ido, pero que estaría bien. Y entonces me empezaron a explicar qué eran bolos y qué era una bola de bolos. Entonces así como ellos creen que no tenemos nada, sí. Y entonces es muy loco. Ese tipo, qué dicha que tocaste el tema del bowling, ese tipo de actividades, ¿verdad? Que se hacen en familia los sábados o las noches, poder ir al cine, por ejemplo, o cualquier otra. ¿Cómo fue también esa experiencia? Allá contaste de bolos, también es lindísimo por primera vez jugarlo, pero también cómo son las actividades lúdicas que hacen estas familias. Bueno, mi familia en especial, ellos juegan mucho juegos de mesa. Entonces en el sótano tenían demasiados juegos de mesa. Ellos me decían, bueno, ¿qué quieres jugar? Y son juegos de mesa que aquí no tenemos. Bueno, yo nunca los había visto. Entonces ellos sacaban y estuvimos horas jugando juegos de mesa. Yo digo que como hasta las 12 de la noche estuvimos jugando juegos de mesa. Y eso lo hicieron los viernes que yo estaba. Es impresionante, me estás haciendo recordar demasiadas cosas, porque en el sótano de mi casa de intercambio había una mesa de pool y había una mesa de jugar cartas, ¿verdad? Pero había de todo, de canasta, gin rooming, hasta póker y toda la cuestión, y sí era siempre. Y tradicionalmente helados los sábados, eso era como el premio mayor, yo no sé, seguro tenían a los chicos, nos tenían neuroprogramados, pero... Si había sido una buena semana, había helados con chocolate siempre en esa parte. ¿Qué más recuerdas que haya sido interesante? Además, ¿qué sitios visitaron, verdad? En el día ese que estuvieron en Chicago. En Chicago visitamos The Bean, el frijol, que es muy popular allá y es muy bonito, pero yo siento que es así como, es nada más una estructura ahí. Claro. Y Javi nos comentaba que ellos una vez fueron y hicieron un tour de verdad en Chicago, que fueron a museos, y siento que algo así hubiera estado, uno conoce mejor la ciudad haciendo algo así. Además fuimos a esta torre y al Navy Pier, que ahí fue donde comimos. Y bueno, está la rueda, que está allá en el Harbor al final, ahí fue donde estuvieron. Bueno, y si uno tiene la oportunidad de ir al museo, ¿verdad? Sí. Del Museo de Arte de Chicago, es espectacular también esa parte, las cuestiones. ¿Qué se viene? Porque ya sabemos que hay intercambio Argentina, sumémosle a esto porque en alguna medida están también las giras didácticas, tanto culturales como de educación técnica que se puedan hacer a Panamá, ¿verdad? Tanto de cualquier especialidad. ¿Cómo ha sido para los chicos y para vos como coordinador esta experiencia de los intercambios? Yo creo que todo es nuevo y para ellos eso atrae mucho. Ellos tienen grandes expectativas de decir, ok, voy a Estados Unidos y ¿qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a conocer? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a experimentar? Igual nos está pasando ahora con Argentina. Y algo que me está gustando mucho, aparte de ir a esos lugares, Juanca, es que estamos recibiendo estudiantes ahora, ¿verdad? Ya recibimos el año pasado de Argentina y estamos en conversación para recibir un colegio Lodi de Wisconsin también este año. Entonces, yo sé que los muchachos, nuestros estudiantes, van a estar muy anuentes a recibir a esos muchachos y con mucha expectativa, ¿ok? ¿Y qué van a venir? ¿Y qué van a venir a hacer? ¿Y cómo van a hacer? Creo que va a ser lo mismo que quienes recibieron a Ángela, por ejemplo. Esta otra parte, volviendo a retomar el tema de que nos convertimos como embajadores, ya, y Costa Rica sigue siendo visto como un lugar más de jungla, de conservación. O sea, hace unos días tuvimos acá un foro latinoamericano, 1,300 personas de toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, y estaban asombrados de ver que un país tan chiquitito, así lo calculaban, decían, es que Costa Rica cabe 5 veces en mi país.
Cuando hablamos de Brasil, cabía 27 veces en el territorio de un estado de Brasil. Y entonces decían, y ustedes tienen una protección de las áreas ambientales. Eso es como que en todo el mundo somos reconocidos, y supongo que muchas de las preguntas que te hacían tenía que ver con eso. Sí. Sí, ellos me preguntaban mucho de todos los animales. Mi hermana le encantaban los animales marinos, entonces ella me preguntaba mucho de los animales en la isla del Coco, y sí, era muy increíble. Claro, porque para un chico en estas ciudades, que tal vez no tienen ni siquiera la oportunidad de ir al campo norteamericano, y básicamente lo que hacen es una exploración en un buscador, ¿verdad? De ballenas, de delfines, pero no se pueden imaginar que tal vez uno de nuestros estudiantes en una gira pueda haber tortugas o pueda haber delfines, ese tipo de cuestiones. ¿Recomendarías a otros chicos y chicas tener esta experiencia de intercambio, y por qué la recomendarías? Sí, definitivamente yo la recomendaría. Es una experiencia increíble, tanto relacionarse con unas personas de cultura diferente, de costumbres diferentes, y ir por ellos mismos. Yo fui con personas menores a mí, entonces yo les veía ahí que eran mucho más chiquititos que yo y tenían que enfrentarse a eso, entonces siento que sí, definitivamente lo recomendaría. ¿Y en tu casa qué dicen? O sea, ahora que ya volviste, tus papás, ¿cómo te preguntan de cómo fue la experiencia? Ah, sí, mi mamá es muy sobreprotectora, entonces ella decía que todos los días estaba con el corazón en la mano, pero ella estaba súper feliz porque mi familia me trató increíble, fueron una familia, la mejor familia que yo pude tener, yo a ellos se los dije, y entonces a ellos los dejó muy tranquilos todo eso. La experiencia entonces es en 2 días, como siempre, ¿no? Porque para los papás es difícil. O sea, yo tenía 13 años cuando hice el intercambio. Incluso mis tíos le decían a mi papá y a mi mamá que habían sido irresponsables en mandarme. Pero como dice Javi, uno se puede sentir que es una persona antes de un intercambio cultural o su primer intercambio y otro. De las personas que he conocido que han hecho intercambios o voluntariado, uno vuelve. O sea, te ves a futuro haciendo peregrinaciones, voluntariados o prácticas en otros países. Sí, definitivamente. Yo incluso antes de ir al intercambio, yo quería ir a hacer algún voluntariado o algo, tal vez después del colegio o algo así, pero sí. Y siento que el intercambio me impulsó más como a tener esa motivación para poder salir. Ahora he estado viendo cómo países están incentivando intercambios laborales, ya para chicos de 20, 25 años o con alguna experiencia profesional, para que tengan esa oportunidad no solo de ir a trabajar, aprender un nuevo idioma, y sino también pues las relaciones interculturales. ¿Te ves a futuro en algo así? Sí. ¿Qué carrera tienes planeado estudiar? Medicina. Medicina, bueno, imagínate todas las oportunidades que podríamos tener, ¿verdad? De estudios de posgrado fuera de nuestra institución. Para terminar, Javi, bueno, ¿qué hay que hacer? Primero, tener mucho interés. Bueno, yo sé que los costos del programa, pero usted ha hecho una estructura de programa que básicamente va con los costos más reducidos posibles, pero con seguridad, con tranquilidad, con todas las previsiones del caso. Sí, definitivamente, eso es primordial. Yo trato de que el programa esté estructurado de forma tal que si hay alguna situación que nos cancelen algo, podamos resolverlo al momento. Siempre pensando en que tenga un costo-beneficio alto para los estudiantes, que el costo no sea tan alto, pero el beneficio sí. Porque aparte, no queremos solo ir, queremos que experimenten cosas. Queremos que, por ejemplo, se traigan un recuerdo como el de Ángela en el tilt, donde la ventana se salía y esa emoción, ¿verdad? Y pueda contar esa historia por mucho tiempo a muchas personas. Entonces, por ahí va nuestra situación, que los estudiantes traigan recuerdos inolvidables. Sin embargo, hay algo que no puedo medir con dinero, ni con el costo o la inversión del intercambio, que es las relaciones que hacen con sus familias. Eso es algo que no podemos cuantificar, y yo creo que a fin de cuentas es lo más rico del programa de intercambio.
Ángela, ¿podrías decir que el intercambio te dio experiencias emocionales y hasta sensoriales, digamos, que nunca habías tenido en ese sentido? Sí, es encariñarse con una familia que no es la de uno o alguien totalmente diferente en 15 días. De hecho, yo lo hablaba con personas de otros colegios, que ellos en el bus, incluso cuando veníamos, ya ellos decían que extrañaban demasiado a la familia de ellos y eso que solamente estuvimos 15 días. Y el día que yo me despedí de mi familia, mi mamá llegaba y me abrazaba y el esposo se reía y le decía que yo ya era una hija más. Entonces sí es algo muy lindo. Sí, definitivamente es una experiencia hermosa. Uno se sigue sintiendo parte de esas familias. Mi mamá y mi papá de intercambio todavía están vivos allá en Nebraska, así que les mandamos un saludo. Llevaré este video y se lo haré llegar a Linda y a Darrell y a mis hermanos de intercambio. Pero en representación de ustedes, más bien agradecerle a todos los estudiantes que participaron en el intercambio, porque fueron verdaderos embajadores de nuestra institución, a Javi por toda la organización, y a los padres de familia que nos escuchan, que se acerquen, ¿verdad? Es importante hacerlo con tiempo, irlo planificando, fechas, costos, preparación, porque hasta uno se prepara para esos tipos de viaje. Como ya les decía, tenemos intercambio a Estados Unidos, tenemos intercambio internacional con Argentina y también muy próximo, tal vez pueda salir ahí otro más adicional. Y a ustedes, pues, que nos escuchan una vez más en su programa Conversando desde el Agro, que sus temas siempre sean de interés acá en su casa, el Colegio Agropecuario San Carlos, y por su emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.